Este objetivo es básico. Su hemoglobina A1C, ¿no?, menor de 7. ¿Ok? Entonces, que le quede claro que menor de 6 aumenta mortalidad. Aumenta mortalidad. ¿Ok? Y menor de 6,5, tasas de hospitalización. Entonces, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque primum non nocere, ¿no es cierto? Eso es lo básico en el médico. O sea, primero no hacer daño. Entonces, a veces nosotros queremos bajar, tener al paciente con la menor glucosa posible. Lo extremamos. Y a veces el paciente se asusta tanto de su enfermedad que son pacientes que siguen sus indicaciones al pie de la letra. Buenos pacientes. Entonces ustedes les meten metformina con ivermectina, dietas estrictas, 0 azúcar, y el paciente, pum, su glicosilada en 6, su glicosilada en 5, 7, hoy está perfecto. Y el paciente lo están complicando. Entonces hay que tener mucho cuidado que el paciente ya cambió. Acuérdense que, miren acá, 10 años atrás, el paciente que se vuelve hiperinsulinémico. 10 años atrás el paciente se vuelve hiperinsulinémico. Aproximadamente 5 años atrás el paciente se vuelve resistente a la insulina. ¿Ok? O sea, pasa de ser hiperinsulinémico a ser resistente a la insulina. Y aproximadamente 6 meses antes del diagnóstico, el paciente empieza ¿a qué? Empieza a elevar la glucosa postprandial y la glucosa en ayuno. Entonces, ¿cuál es el último cambio? Incremento, ¿no? El incremento de la producción de glucosa en ayunas en el hígado. Entonces, ahí viene todo el problema. Entonces, esto es fundamental en nuestros pacientes, ¿no? Un LDL menor de 100, alto riesgo cardiovascular. Acuérdense que la diabetes es una enfermedad realmente vascular. O sea, el daño es a nivel vascular. Entonces, por eso vamos a tener todo el problema en macro y microangiopatías. Macroangiopatías, enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica, microangiopatías, neuropatía, retinopatía, que generalmente va de la mano de nefropatía. O sea, el 90% de los pacientes que tienen nefropatía tienen retinopatía al mismo tiempo. El 90%. Por eso que cuando uno tiene un paciente con nefropatía y no tiene ningún problema en retina, sospechen que esa nefropatía, por más diabético que sea de otra causa. Es una de las sospechas que uno tiene, ¿no? Una de las posibilidades de estudio. Justo hoy día con mi interno me decía, doctor, ¿y no podrá hacer focálisis mentaria de ese paciente? Yo le digo, pero tiene retinopatía. O sea, desde el momento que el diabético hace retinopatía paralelo, ya la sospecha de que siempre eso sea causa, o sea, esa proteinuria sea causada por la diabetes es casi 100% segura. Casi 100% segura. ¿Cuándo sospecho yo que la nefropatía no es por la diabetes? Cuando no va de la mano con retinopatía, cuando es muy rápidamente progresiva, menos de 6 meses, lo lleva la enfermedad renal crónica casi terminal. Entonces, cuando hay esos patrones, puedo hacerle biopsia y buscar. Lo primero es las intervenciones de estilo de vida. O sea, siempre hay que tener en cuenta que la nutrición hoy en día es individualizada. Pregunta examen. Lo más importante hoy en día es la nutrición individualizada. O sea, ya no es el endocrinólogo, si a ustedes les gusta mandar al paciente al endocrinólogo, no es el más importante que debe actuar sobre el paciente, sino es el nutriólogo, el nutricionista, si quieren llamarlo así. Entonces, es ese profesional el que tiene que entrenarse cada vez más, o ustedes tienen que encontrar el nutricionista que realmente tenga expertise para manejar diabéticos. Entonces, la nutrición es fundamental, ¿ok? Entonces, un buen nutricionista o dietista y la actividad física. La actividad física mayor de 150 minutos.
Yo les digo esto bien claro, ¿eh? Si ustedes realmente le recomiendan a sus pacientes y les dicen que caminen, que hagan ejercicio no extenuante por 150 minutos a la semana y lo mandan a un buen nutricionista, no se mandan ustedes a hacer Pérez Alvelas y querer darle, ¿no?, hacer recetas para todo el mundo, apio, poro, no sé, ¿no?, tontería y media. No, eso tiene que ser preciso. O sea, claro, si tengo un paciente que yo sé que no va a poder pagar ni siquiera el nutricionista, entonces yo tengo que tener lo básico, ¿no? ¿Qué es lo básico? No azúcares, y por lo menos conocer el valor de cuánto es una dieta, como alrededor de 1500, 1800 calorías, lo que le voy a terminar dando al paciente. Pero definitivamente lo ideal es que sea nutricionista el que le dé, y eso tiene un nivel de evidencia. Y por último, esto de acá que crearon los ingleses, el modelo de autogestión. La diabetes es más importante que el paciente aprenda de diabetes que incluso ustedes aprendan de diabetes. Es más importante que el paciente aprenda de diabetes. O sea, el paciente es el primero que debe ir a un club o, bueno, googlear no es muy bueno, pero por lo menos tener información. En otros países tienen ustedes la obligación de entregarle una cartilla con información que ya está bien digerida. O en los países nórdicos, el diabético, todos los diabéticos están obligados a pasar por cursos, que son 3 cursos diferentes. Y hay cursos adicionales, cuando se vuelven insulinoterapia. O sea, el diabético pasa por cursos, los entrenan a poner insulina, a tomarse la glucosa, el Estado le da los glucómetros, el Estado le da todo. Ahí en los nórdicos en ese son hiper estrictos. Entonces, y al que no, hasta tiene pena de cárcel. O sea, esos patas no se van con vainas. O sea, te sacan de tu casa y estás obligado. Porque incluso si no trabajas, te mantienen, ¿no es cierto? Entonces, es así. El modelo de autogestión que fue creado por los británicos fue perfeccionado por los nórdicos. ¿Y a qué se refiere eso? Al autocontrol. O sea, el paciente tiene que conocer cómo controlarse la glicemia en la semana. O sea, el paciente tiene que controlarse la glicemia en casa. ¿Ok? Tiene que conocer el valor nutricional de lo que come. Tiene que conocer los efectos adversos de sus medicamentos. Entonces, la autogestión, y además de eso, tiene que saber cómo cuidar pies. Tiene que saber cómo cuidar sus pies. Cómo evitar, ¿no?, erradicar todas las micosis. Por ejemplo, una de las cosas fundamentales, ¿no?, una de las cosas fundamentales en el paciente es los pies. Los pies es fundamental. Entonces el paciente tiene que saber dónde se va a cortar las uñas, no debe cortárselas nunca él mismo, ¿no? Siempre debe buscar un podólogo. Incluso hay podólogos para diabéticos, ¿no? Entonces todo ese sistema de autogestión, se llama de autogestión, es algo que estamos nosotros verdes, ¿no es cierto? Verdes. ¿Cuál es la monoterapia más importante? ¿No? Metformina, exacto. ¿Cuándo considero yo de inicio la terapia dual? 9% para arriba. Entonces, esto es lo que tienen que... 9% para arriba, eso es dual. ¿Qué significa dual? Metformar, otro. Más otro. Que puede ser sulfoniluria, puede ser incretina, ¿no? Entonces, definitivamente puede ser glitazona. Ok. Entonces, solamente cuando tengo 9% o más, yo voy a considerar terapia dual. Y cuando tengo, ¿no?, cuando tengo más de 10 de glicosilada, ¿no?, hay que considerar inyectable, que por lo general inyectable nosotros se va a significar insulina, pero ojo que en otros medios inyectables también ya significa agonistas GLP-1. ¿Ok? Agonistas GLP-1.
Entonces, no solamente podemos usar insulina, sino también podemos usar como inyectable agonistas GLP-1. Claro que sigue siendo la insulina el más potente de los hipoglicemiantes que vamos a tener. Vamos con ese que tiene menos de 9. Empezamos nuestra metformina. Alta eficacia, bajo riesgo de hipoglicemia, ¿ok? Y lo más importante, que sus efectos adversos son bien manejables, son fundamentalmente gastrointestinales. El problema de la acidosis láctica siempre está presente, porque es el más grave, pero el más raro, pero siempre está presente. Y costo bajo. Entonces, metformina, 3 meses de monoterapia, ¿no? Para uno decidir si pasa a un segundo nivel. Por lo menos 3 meses de monoterapia, ¿no? Para uno poder decidir si combina una segunda droga. ¿Qué pasa si paso los 3 meses y no logro mi objetivo? Entonces, no logro mi objetivo, que es por lo menos bajar a menos de 7.5 de hemoglobina glicosilada. Entonces, no logro mi objetivo. Entonces, el paciente no logra mi objetivo. Ojo que no solamente es hemoglobina glicosilada, no solamente es A1C, también tengo que mirar presión, también tengo que mirar LDL. O sea, son varios puntos que yo tengo como objetivos. La terapia dual, que la puedo haber empezado porque tenía más de 9, ¿no? O sea, cuando uso dual, cuando es más de 9, o cuando no logré mi objetivo. Entonces, voy a usar mi metformina. Ojo, metformina, no se olviden, por lo general voy entre 1 gramo a 2.5 gramos aproximadamente. Y eso lo puedo dividir, lo tengo que dividir. Generalmente empiezo con 500 miligramos. ¿Con qué empiezo? Con 500 miligramos. Lo empiezo lentamente con 500 miligramos. ¿Cuánto demora la metformina en hacer efecto? 1 semana. ¿Ok? ¿Cuánto demora? 1 semana. Entonces 500 miligramos, de ahí puedo subir a 1 gramo. Por eso que tengo tabletas. Las tabletas, tengo que conocerlas, son de 500, son de 850 y son de 1 gramo. ¿Ok? De 1 gramo. Puedo llegar hasta 2750 cuando uso 3 tabletas de 850, por ejemplo. Ese ya es el tope. Idealmente, entre 1,5 gramos y 2 es lo que se recomienda usar, ¿no? Pero por lo menos más de 1 gramo. 500 es insuficiente, es un chiste. Muy raro que el paciente, o sea, si el paciente toma 500 y dice, con esto me he controlado, entonces deja de tomar, porque te has controlado solo en realidad. O sea, no es que 500, no va a ser efectivo. Lo mínimo para que sea efectivo es 1 gramo. Entonces, estos pacientes, tú le vas dando progresivamente en la semana. 1 semana en que evalúas el efecto. Efecto adverso, tolerancia, y le subes la dosis. ¿Ok? Le subes la dosis y le vas dando. Entonces, definitivamente el paciente ahí lo vas. Además, obviamente, acuérdense que la metformina es una parte del tratamiento. Se supone que ese paciente ya empezó a hacer su dieta, ya empezó a caminar, ¿no? Y ya comenzó a controlar, ¿no? A controlarse diariamente, ¿no? De muchas maneras, presión, glucosa, etc. Entonces, la metformina. A esta metformina podemos sumarle sulfoniluria. Sulfoniluria es de los antiguos el que tiene mejor performance sobre bajar la glicosilada. Pero ¿cuál es el problema? El problema es hipoglicemia. Que acá dice moderado riesgo, pero no es tan moderado. Va a depender de edad, va a depender de función renal, va a depender de función hepática también. Entonces el paciente, y que el paciente esté entrenado. Darle una sulfoniluria a un paciente a priori, el primer día sin conocerlo, es un crimen. Porque no lo conozco. Le hice el diagnóstico recién hoy día, recién lo conozco a mi paciente hoy día y le doy sulfoniluria. Eso es un crimen. Y eso hacíamos antes. Pero es un crimen. Porque yo no sé si el paciente realmente, primero tengo que hablar con los acompañantes, la familia,
cómo es. De repente el paciente es de esos locos que comen un día, ¿no?, por 3 días y dejan de comer 2. Hay gente que vive así. Es lo peor que puede haber. Hay gente que agarra y se atracan un día y como se sienten mal, al día siguiente no comen nada. Ya compensé. ¿Sí o no? También hay locas así, ¿no? Ya compensé. No es así. Porque al día siguiente haces una hiperinsulinemia que hace más daño. Hace mucho más daño. Entonces no es así. Pero ¿cuál es el problema si a ese paciente se te ocurrió darle sulfoniluria? Al día siguiente te hace una hipoglicemia tremenda. Ese es el problema. Porque el medicamento no va a reconocer más que... O sea, el doctor me dijo que tome, pues. Y tomó, y ese día se le ocurrió hacer la dieta de la papaya. Que es muy frecuente. Yo lo aprendí con los pacientes. Doctor, cuando usted se mete una tranquita y come un montón, al día siguiente, papaya. De verdad. Y policemia. El gran problema. Entonces, por eso tienen ustedes que ver la metformina, la sulfoniluria, tiene que estar, es muy buen medicamento, pero ustedes tienen que tener mucha seguridad de que no vamos a producir hipoglicemia. Gana peso. Otra de las condiciones es que gana peso. Las teosidinonas, o sea, por ejemplo, la rosiglitazona, tiene menos efecto, es más usado en pacientes que tienen hiperglicemias postprandiales, pero además de eso tiene una contraindicación. El problema es en la falla cardíaca en los pacientes coronarios. Está contraindicado. Entonces, a mí yo no lo uso nunca. Porque me es muy difícil a veces estar 100% seguro que el paciente no es coronario, es un diabético. Casi todos van a terminar siendo coronarios. Entonces, me es muy difícil realmente. Entonces, tendría que tener un sistema que me certifique que el paciente me hace una prueba de esfuerzo, su ecocardio, ¿no? Le hago una PCR ultrasensible, su ProPNB, no, este no es coronario, no es cardíaco. O sea, no va a estar gastando todo eso solamente para darle una pioglitazona, no me friegue. Entonces, me prefiero buscar cualquier otro medicamento. Entonces, pero como le digo, de todas maneras hay pacientes que tienen su indicación. Los DPP-4 tienen baja potencia, pero son muy publicitados. La sitaglitina son muy publicitados, ¿ok? Y hay combinaciones con metformina, entonces son muy publicitados. Realmente la potencia que tienen no es muy buena, pero es quien paga los congresos endocrinos. Así que probablemente se las deben haber recomendado y las van a recomendar mucho, ¿ok? Entonces, manejen bien su metformina, aprendan a manejar bien su sulfoniluria. Y para manejar su sulfoniluria, primero su metformina tranquilos, vean cómo es el paciente, nunca usan sulfoniluria en un paciente de esos que totalmente erráticos. Con esos erráticos es preferible dejarlos de metformina y que se suiciden solos, porque eso es dificilísimo de manejar. Al final van a terminar con insulina con esos pacientes, y parece mentira, los locos erráticos manejan bien su insulina, porque se ponen insulina como le da la gana, la aprenden a usar. Es impresionante, ¿eh? O sea, no usan lo mismo todos los días. Ahí comí mucho, se toman su glucosa. Ay, me pongo 10. Ya saben, ya. No pongo 15. Entonces, es impresionante. Entonces, y el otro es la insulina. ¿Cómo uso la insulina? Una unidad de insulina baja entre 20 y 40 miligramos, ¿no?, por decilitro. Entre 20 y 40. Pero doctor, ¿cuándo 20 y cuándo 40? Eso lo vas a ver en función a la hiperglicemia y respuesta del paciente. Por eso que al principio tienes que usar lo que antiguamente conocíamos como escala móvil. Entonces el paciente dices, allá, empiezo por 40 y después voy bajando. Siempre empiezo por 40. ¿Qué se refiere esto? ¿Qué se refiere que empiezo por 40?
Entonces, el paciente le hice a las 6 de la mañana una glicemia y me salió en 220. Al paciente le hice una a las 10 de la mañana y me salió en 300. Al paciente le hice una a las 4 de la tarde, la otra postprandial, y me salió en 360, y le hice una a las 10 de la noche y me salió en 260. Entonces yo lo único que hago es convertir esto a ¿qué? Le quito 100. Entonces acá tengo 120, acá tengo 200, acá tengo 260, acá tengo 160. Y lo divido entre 40. ¿Cuánto sale? 3. ¿Cuánto es acá? 5. ¿Cuánto es acá? 4.5. ¿No? 4.5. Perdón. 6.5. 6.5. Entonces, entre 6 y 7. Siempre voy para abajo. Siempre voy para abajo, no para arriba. Entre 6 y 7, 6. Y acá, 4. ¿Se dan cuenta? Entonces, pongamos que acá agarro y digo, ok, esto es lo que le falta. ¿Cuánto tendría que haberle puesto o cuánto le tuve que poner? Teniendo en cuenta rangos de 40, por cada 40 bajo una unidad, ¿no es cierto? Por cada unidad bajo 40, y por eso me sale esto. Esto me sale de eso. De los 40, que es el rango que estoy escogiendo. ¿No es cierto? ¿Se entendió o no? Ok, ya. ¿Por qué no? A ver, otra vez. Esto es lo que me sobra. Este es el exceso. Este es el exceso. ¿Ok? Ese es el exceso. Si yo tengo 300, perdón, este es el exceso. Esta es la toma. Esta es la glicemia. ¿Ok? Si yo tengo 220, ¿cuál es lo ideal? Que esté en 100. ¿Ok? 100 es mi meta. También me puedo poner de meta 120 en algunos pacientes, ¿verdad? Especialmente los que tienen falla renal. Pero ok, después vamos a ver eso. Entonces, si mi meta es 100, me está sobrando 120. Esto es lo que me sobra. Este es el exceso. Ese exceso lo voy a dividir entre 40, porque escogí 40 en el rango. O sea, una unidad de insulina me baja entre 20 y 40. Al principio escojo 40. ¿Cuándo escogeré 20? En ese paciente que habiendo utilizado 40 no me funciona. O sea, lo comienzo a manejar y no controlo, entonces uso el extremo, que es 20. Uso el extremo, que es 20. Siempre empiezo con 40. Entonces esto, dividiendo el exceso entre los 40, me va a salir, estas son las unidades de insulina que se tuvieron que usar para controlar al paciente. ¿Ahora sí se entendió? Ya. Entonces, si yo sumo estas unidades, 8, 14, 18. Entonces tengo que, pongamos que le hice varios días. Y un día me salió 18, otro 20, otro 18, otra vez 18 o 16. Entonces, en 4 días que le hice, tengo promedio 18. ¿Ok? Entonces tengo promedio 18. Entonces, tengo promedio 18. Esta es la insulina que debería ponerle. La base mínima para empezar es 10 unidades. Es 10 unidades. ¿Ok? Entonces, menos de 10 no le voy a poner. Pero ¿cuánto me salió acá? 18. Ok. Le voy a poner 2/3 de esto. ¿Cuánto es 2/3 de esto? 12. Empiezo con 12 con este paciente. ¿Ok? Empiezo con 12 con este paciente. Entonces, estos 12 es lo que me está sobrando, ¿no es cierto? Lo divido, estos 12, que es lo que voy a utilizar en todas las 24 horas, más los 10 de base, entonces, estos 12, ¿qué significa? Significa que lo voy a dividir otra vez en 2/3. 2/3 en la mañana, 1/3 en la noche. ¿Ok? ¿Qué significa 2/3? Significa 8
y un tercio significa 4. Significa 4. Entonces, ¿cuánto le voy a poner a este paciente? En la mañana le pongo de base 10 más los 8 que tengo acá, 18 unidades a las 7 de la mañana y 4 unidades a las 5 de la tarde. ¿Ok? Eso sí uso NPH. ¿Por qué? Porque es lenta. O sea, lo voy a dividir cada 12 horas. ¿Qué pasa si yo, a mí se me ocurre y digo, no, ¿sabes qué? Le voy a dar glargina. Glargina es ultra lenta, 24 horas. Entonces, juntaré por lo menos 2/3, o sea, los 18 de acá, los daré igual a las 7 de la mañana, probablemente, ¿no? Los daré acá. Y los otros 4 escogeré el momento más preciso para darle en otra insulina, o se la puedo dar toda en una sola dosis. Va a depender de la curva que haga el paciente. ¿Qué curva me hace este paciente? ¿A qué hora me hace peor? Me hace peor a las 4 de la tarde. Entonces le puedo dar, que va a ser el pico de la glargina, 4 de la tarde. Entonces le puedo dar el total. ¿Cuál es el total? 18 más 4, los 22 se lo doy en la mañana. Los 22 se lo doy en la mañana. ¿Se dan cuenta? Los 22. O sea, es solamente un juego matemático sencillo. Es un juego matemático sencillo, nada más. Nuevamente, una unidad me baja entre 20 y 40, ¿ok? Estas son las tomas. Estas son las tomas reales. 6, 10, 4 y 10. ¿Ok? Hay otras maneras de tomar la glicemia. Preprandial, 10 de la noche. También es otra manera de tomar la glicemia. Pero la ideal es hacerla 6, 4, 10. 4 y 10. Y saco los excesos. Y los excesos los convierto en unidades. Y esas unidades son lo que me faltan. ¿Ok? Son lo que me faltan. Y solamente le doy 2/3. Solamente le doy 2/3. Algunos dicen, no, pero ¿sabes qué? Mejor no lees las 10 de base. Muy peligroso. Entonces, usar los 10 de base va a depender si el paciente tiene buena o no tiene buena función renal. Generalmente cuando el paciente tiene más de 60 de función renal, le voy a dar no tengo problemas con la insulina. Pero cuando el paciente comienza a tener problemas renales, ahí es donde voy a tener cuidado. Entonces puedo darle solamente le puedo darle solamente los 8 y los 4 de inicio. Es válido, pero es un inicio timorato. Doctor, pero ¿tengo que esperar a hacerle todas las glicemias? No. La otra manera, ¿ok? La otra manera sí. No estoy sacando lo que se le puso según una escala. Que no estoy poniendo nada de insulina. De repente sí le pusieron algo, pero lo estoy sacando en función a mi escala. ¿Cuánto para mí le faltó? Pongamos que cuando le faltaba 260, significaba 160 significaba que le faltaba 4 unidades, ¿no? Pero ponte que la enfermera le puso solamente 3. No me interesa. Porque alguien le armó una escala a su conveniencia, digámoslo así. Yo lo que estoy haciendo es calcular en base a mi ideal. O sea, yo estoy sacando mi ideal en base a los reales de su glucosa. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero armar una buena escala, no se fijen en lo que se le puso, sino en lo que ustedes se marquen como objetivo. Entonces, como le digo, siempre el objetivo debe ser que una unidad
ustedes escojan entre 20 y 40. A veces yo veo pacientes que tienen glicemias muy altas, escojo 30 de frente. Tiene buena función renal. Y armo mi escala de acuerdo a dividirlo en 30. Entonces lo único que tengo que hacer es, agarro lo que he calculado, ¿no? mis valores, estos son los valores que han tomado, y lo voy a dividir, ¿no? Voy a dividir el exceso. A todo el resto, 100. A todo el resto, 100. Y lo que sale, lo voy a dividir entre lo que yo escoja, que puede ser 40, 30, ¿no es cierto? Puede ser 40, 30, igual. ¿Se dan cuenta? Y de ahí me va a salir la cantidad de insulina, que es la cantidad que me falta. Y esto lo sumo todo lo sumo. Y me da ese valor. A este valor le saco los 2/3. ¿Por qué le saco los 2/3? Para tratar de no irme hacia la hipoglicemia. O sea, acuérdense que estoy empezando al paciente a tratarlo. Pero lo otro que quería decirles ahora es que hay otras maneras. Yo puedo agarrar y digo, ya, el paciente ya salió de su etapa aguda. Estaba con neumonía, lo tenía, como tú dices, con escalas, ¿no? ¿Cómo armo escalas? Ahí está, esa es la otra manera. Pongamos que a ti te dicen, arma una escala. Allá. Es un paciente que tiene buena función renal, glicemias altas, uso 40. Ya, entonces agarro y digo, 2 unidades, si tiene entre 180 y 220. Por lo menos, ¿no? Por lo menos lo voy a bajar. Me dice el doctor, ¿pero por qué entre 180 y 220? Porque también tengo que tener un extremo, todavía el paciente está crítico, ¿no es cierto? Entonces no puedo irme tan abajo, lo estoy calculando alrededor de un promedio de 120. Entonces digo 180 a 220. Por lo menos estas 2 unidades me van a bajar de 180. Si sale 180 no, voy a estar en un extremo, pero hasta 220 máximo. 3 unidades van a ser, es 40 el rango. 40 el rango, de 221 a 260. 4 unidades van a ser de 261 a 300. Y 5 unidades mayor o igual a 301. ¿Por qué me paré en 5? ¿Por qué me paré en 5? Me paro de acuerdo a los valores más altos que tuvo. Si el paciente nunca me pasó, con la justa me pasaba de 300, ¿no? 310, 280, lo armo hasta 5 nada más. Pero ¿qué tal si el paciente se me pasa? O sea, llega a 400, 500. Entonces pongo, acá me voy a ir a 340, 6 unidades de 341 a 380 y máximo 7 unidades mayor o igual a 381. ¿Se dan cuenta? Es cuestión de armarla nada más. Ahora el paciente le pone y no baja muy poco. Doctor, le hemos puesto lo que nos ha puesto usted y realmente le hemos tomado a la hora, a las 2 horas y sigue alto. Entonces ya no usaré el rango de 20, de 40, sino puedo usar el de 30 o de 20. Y puedo armar una escala, por ejemplo, 2 unidades, ¿no? O ya empezaré con 3 unidades, si es una escala de 20, ¿no? Si es mayor o igual a 180. Y si es de 20, 4 unidades, mayor o igual a 200, 5 unidades, mayor o igual a 220, 6 unidades, mayor o igual a 260, 7 unidades y así, ¿no? 280. Algunos endocrinólogos cuando arman esto, como no quieren hacer, agarran y de frente dicen 3 unidades mayor o igual a 180, 5 unidades mayor o igual a 220 y así. Lo simplifican nada más. ¿Se entendió la figura? O sea, es cuestión de utilizar el rango. Pareciera que fuera complejo, pero no. Lo que tiene que quedarles claro es el rango. Es el rango, que no es 50. Una unidad, 50
es para pacientes renales o para ancianos mayores de 80 años. ¿Ok? O sea, usamos una unidad 50 para pacientes renales, menos de 30 de depuración. Renales siempre es menos de 30 de depuración, o sea, enfermedad renal avanzada. Ahí uso la regla de 50. ¿Ok? O ancianos. Entonces simplemente armo con esto y con esto saco. ¿Cuánto le falta? 2/3 de acá, no, 2/3 de acá, 1/3 para allá. 2/3 el total y lo divido en 2/3, 1/3. O sea, el total que saco en el día, lo divido, o sea, le quito 1/3, agarro 2/3. Y de estos, lo que sale, de ese valor que sale, divido en la mañana 2/3 y en la tarde o en la noche 1/3. Nada más. Es así de sencillo. Sí. Sería raro, porque eso ya son patrones de glicemia raros. Entonces, esto es muy general. Pero ¿qué puede suceder? Puede suceder lo siguiente, ¿no? Puede suceder lo siguiente, que el paciente haga hiperglicemias postprandiales altas. Entonces yo tengo a las 6 de la mañana, lo tengo en 120. De pronto, desayuna, 8 de la mañana, a las 9 lo tengo en 300. Le haces una preprandial del almuerzo, ya cayó, ya está en 180 por ahí, ¿no? Almuerzo, le haces una postprandial del almuerzo, a la hora, 2 horas, y me hace 400. Cena, una postprandial, me hace otra vez 300 o 340. Y de pronto le hago a las 10 de la noche, ya está en 180, y a las 6 de la mañana otra vez está en 120. ¿Qué pasa con ese paciente? Si yo le decía, es un paciente típico que hace hiperglicemia postprandiales muy altas. Entonces, ese paciente requiere un tipo de insulina que es ultra rápida. Un tipo de insulina ultra rápida. Yo no sé qué. No importa, no me hace caso. Les decía, hay un tipo por eso de insulina que es ultra rápida. Esa insulina ultra rápida actúa acá. Entonces es la clásica Lispro. La Lispro generalmente comienza a actuar a los 15 minutos, a los 30 minutos ya tiene su pico ya, y cae a las 2 horas. A las 2 horas está cayendo. Pero ya a partir de los 30 minutos, casi a la hora tiene su pico. Entonces puede actuar y bajar esta. ¿Qué hacíamos cuando no teníamos las Lispro? Lo que hacíamos era usar la insulina rápida, pero le teníamos que dar casi 1 hora antes de la dieta, o media hora antes de la dieta. Entonces, para que el pico de la insulina, que en la rápida es a las 2 horas, por lo menos le alcance justo en el postprandial inmediato, ¿no?
Porque cuando hace ese paciente que hace este tipo de hiperglicemias, la hace rapidísimo, 15, 30 minutos que está con la dieta encima, dispara. Usted dirá, pero doctor, ¿y si le doy plano? No, pues no figura. El problema es que esas grandes hiperglicemias son las que le están causando daño. Acuérdense que esos periodos de hiperinsulinemia, esos periodos de hiperglicemia severas, producen mucho daño endotelial. Mucho daño endotelial. Entonces y esos pacientes se me van a complicar muy rápido. La terapia dual, como habíamos dicho, la terapia dual y la terapia triple. Entonces, el paciente pasa 3 meses y puedo necesitar una terapia triple. La terapia triple, simplemente, el paciente no llego nuevamente no llego a mi meta, y el paciente a la metformina lo que le sumé más cualquiera del resto, incluyendo insulina. ¿Qué le sumé? Puede haber sido sulfoniluria, puede haber sido... Y si usé sulfoniluria, en primer lugar va a estar las glitazonas. Si usé las tiroxilidinonas, las glitazonas, a continuación va a estar sulfoniluria. Si usé un DPP4, un inhibidor de DPP4, a continuación va a estar sulfoniluria, y así. O sea, estas son las elecciones, ¿no? Estas son las primeras elecciones, dependiendo de lo que utilicé como segunda droga. Terapias triples no son raras, ¿eh? No son raras. Las que más se utilizan son con insulina. O mejor dicho, lo que más tienden a usar los colegas en la terapia doble es insulina más metformina. O sea, como terapia doble. Es lo que más se usa. ¿Ok? Lo que más se usa es combinar insulina con metformina. O sea, siempre metformina es arriba. Ojo que metformina no es de potencia baja. Metformina aproximadamente te baja 2% la A1C. Mientras que, por ejemplo, una glitazona 0,5, un inhibidor de PP4 0,5, una sulfoniluria también llega casi a 2, 1,5 a 2. ¿Se dan cuenta? Casi entre 1 y 2. La insulina generalmente es mayor de 2, es el que más potente de todos. Y el único nuevo, de todos los nuevos, aunque no le guste esto a los endocrinólogos, que realmente sí llega a equiparar a la metformina en 2, es el agonista GLP-1. Es el único que llega a equiparar, ¿no? Pero es parenteral, es subcutáneo, es de uso subcutáneo. ¿Ok? Es de uso subcutáneo. No sé qué he hecho con... Ya, por fin. Ya. Miren acá la escala. Miren ustedes la escala acá. Miren la Lispro. Miren la Lispro. A la hora me está haciendo el pico. La Lispro. ¿Ah? Estas son las rápidas. Aspartato, la Lispro. Lispro, ¿por qué le pongo mayor a Lispro? Porque es la que está aprobada por el CIS y por el seguro, y la tenemos, la usamos, al menos en el seguro lo usamos. Entonces la Lispro, la ultra rápida, esta es ultra rápida. Miren el tiempo y la curva. Esta es la regular, o también llamada C. Esta es la regular, la que suele usar la enfermera en el hospital, ¿no? Cuando uno le deja la escala, ¿qué cosa usa? C, insulina C o regular, o cristalina. Entonces el tiempo, el pico, generalmente es a las 2 a 3 horas, ¿no? Empieza acá, ¿ven? 2, 3 horas y ya cae generalmente. La NPH, que es la lenta, que es la clásica con la cual armamos. ¿Qué pasa si yo simplemente tengo al paciente y digo, ok, voy a darle, ¿no? Sin tener que haber empezado ninguna insulina, nada.
quiero empezar insulina ya, hoy día. No quiero esperar a hacer todo un paneo de controles. Entonces empiezo con 10 de base. Le pongo los 10 de base, como se dice, el aterrizaje. Un paciente con cetoacidosis, que es una complicación aguda, por lo general lo aterrizamos de inicio con 10 de base, que son los 10 de base. Y a partir de ahí vamos calculando. A partir de ahí vamos calculando. Y generalmente utilizamos NPH primero. Nunca usamos glargina de inicio. Siempre primero armamos ¿con quién? Con NPH y con cristalinas, ORs. O sea, con rápidas y lentas. ¿Ok? Con rápidas y lentas. Y solo cuando ya lo tengo bien titulado, puedo convertir. Por decir, ya, lo titulé, me demoré 2-3 semanas en titular a mi paciente. Y está usando 25 unidades de NPH en la mañana y 10 en la tarde. Y en el almuerzo me está usando 5 DR, porque me hace hiperglicemias postprandiales. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto está usando? 25. ¿Y cuántos le dije? 15. No, 10. Entonces, 35 más 5, 40. Esas 40, si yo quiero, en ese momento las puedo convertir en ¿qué? Las puedo convertir en glargina. ¿Entienden la figura? O sea, recién cuando yo tengo al paciente titulado, yo voy a pasar a usar las ultralentas, ¿no? La determinir o la glargina. Pero no de un principio. Eso es un error clásico. No de un principio. Recién utilizo las ultralentas cuando ya sé cuánto mi paciente, la cantidad de insulina que usa ya es fija. La distribución va a ser el problema. ¿Cómo la distribuyo? Le puedo poner una glargina de base y utilizar varias lispros. Entonces, si el paciente me hace postprandiales, por ejemplo, usa 40, ya le pongo 20 de glargina, ¿no? Y me quedan otros 20 para maniobrar, ¿no? Entonces le pongo 5 antes del desayuno de lispro, 10 antes del almuerzo y 5 con la cena. ¿Entiendes la figura? Y de esa manera manejo mis postprandiales. Entonces dirán, el paciente lo tengo hinchado ¿no? Pero ¿qué queda? La mayor parte de los pacientes, por suerte, van a necesitar 2 inyecciones al día, ¿no? Y si tienen suerte, 1. Pero generalmente esto va a depender de en qué momento quiero que actúe. O sea, yo uso cada una de estas en función a qué. En función a dónde quiero que actúe el pico. Si yo le doy una regular, ahorita, yo sé que el pico va a estar en las 3 horas. Regular, va a estar el pico a las 3 horas. Si yo quiero que actúe 1 hora después del almuerzo, se la tengo que dar casi 2 horas antes de que almuerce. Por eso que la lispro era necesaria. ¿Se dan cuenta? La lispro era necesaria. Y la NPH, el pico, me lo hace alrededor de las 4, pero hace una meseta larga de caída. ¿Se dan cuenta? Generalmente le hace de las 4 a 6 horas el pico. 4 a 6 horas. Eso sí tienen que saberlo. O sea, la regular, generalmente el pico me lo hace a las 3 horas y cae alrededor de las 6, 8 horas. Va cayendo. Ya está casi en el valle. Y la NPH me hace el pico a las 4, se mantiene casi hasta las 6 y ahí empieza a caer. Lentamente hasta 12, 14 horas, 16. ¿Se dan cuenta? Entonces me hace la cobertura. ¿Qué pasa si yo solamente tengo NPH y el paciente me hace glicemias altas a las 6 de la mañana? Entonces ya no le daré ni a las 5 ni a las 7, le daré a las 10 de la noche, pues, la última. ¿Entienden? ¿Para qué? Para que me alcance lo más posible hasta las 6 de la mañana. Es truco, nada más, es cuestión de lógica, nada más. O sea, no, las reglas, la regla general básicamente son lo que les he dicho. La regla general es 1 unidad 20 a 40. ¿Ok? Y ver cuándo me hace los picos. Y saber mis curvas. Y si no las sé, vuelvo a mirar. Allá. Y escojo. Y le hago la vida bonita a mi paciente. ¿Ok?
Eso es lo más importante. Entonces, en las complicaciones agudas, siempre acuérdense que la cetoacidosis es aguda realmente. O sea, generalmente el paciente, el tiempo de enfermedad es menos de 24 horas. Ese paciente se descompensó. Mientras que en el estado hiperosmolar el paciente tiene varios días, incluso hasta semanas, que está con poliuria, polidipsia, ¿no? Y se va deshidratando lentamente. ¿Ok? Los síntomas, por lo general, de la cetoacidosis son de tipo digestivos, mientras que en el estado hiperosmolar son neurológicos. Clásico. Digestivos, náusea, vómito, dolor abdominal, hasta diarrea. Mientras que acá, en el otro paciente, el estado hiperosmolar, por eso que antiguamente lo llamaban coma hiperosmolar, ¿qué hacen? Sopor, ¿no? Coma, convulsión incluso, ¿no? Somnolencia, sopor, coma, ¿no? Y generalmente este paciente predomina la acidosis, respiración de Kussmaul, y este paciente hace más deshidratación. Entonces lo clásico, como habíamos dicho alguna vez, cetoacidosis, lo clásico, el pH menor de 7.3, mayor de 7.3, el bicarbonato menor de 18, mayor de 18, los cuerpos cetónicos muy positivos, 3 cruces o 2 cruces, cuerpos cetónicos negativos o trazas, ¿no? Y la glicemia en la cetoacidosis mayor de 250 y acá la glicemia mayor de 600. El manejo fundamentalmente en estos pacientes pasa por la hidratación. Primero hidratación, ¿no? Intensa hidratación. Entonces el paciente puede estar hipotenso, chocado, volumen. Lo siguiente es la insulinoterapia. Insulinoterapia, fundamental. Solo en el estado hiperosmolar podría uno tener necesidad de usar potasio antes, si la hipocalemia es muy severa. ¿Ok? Solo en el estado hiperosmolar uno podría tener necesidad de usar reposición de potasio antes, porque hay pacientes que hacen hipotensión, hacen hipocalemias por debajo de 2.5. Entonces, prioridad es ponerle reposición de potasio antes porque acuérdense que cuando le ponga insulina va a bajar más el potasio, ¿no? Claro. Entonces, solo en el estado hiperosmolar, donde la hipocalemia es importante, y con cambios electrocardiográficos uno tiene que reponer primero potasio. Si no, de frente, insulinoterapia. Y la insulinoterapia hoy en día es preferible usarla intramuscular, ya no endovenosa. ¿Y por qué? Porque tiende a ser mayor hipoglicemia la infusión endovenosa continua. Por eso que todos los estudios han demostrado que en las unidades hospitalarias generales e intermedias, que es donde más se manejan estos pacientes, la enfermera no está en capacidad de hacer un control de glicemia horario. Si no puede llevar un paciente a las 7 de la mañana, menos va a hacerte una hemoglucotés cada 2 horas. Y tú le dices, hemoglucotés cada 2 horas. Ah, claro, dije, doctor, deje la indicación. Y se mueren de risa. Y no lo van a hacer. Entonces, eso no solamente en el Perú. Ni siquiera lo hemos estudiado en el Perú. Esto, que lo discutimos hace 5 años con los residentes, que ahora ya es una costumbre, lo ven los ingleses, lo ven los americanos, lo ven los brasileños, lo ven todo el mundo. O sea, en todo el mundo, hacer el control de glicemia cada hora o cada 2 horas, aunque parezca mentira, es casi imposible. O sea, no lo cumple. No cumple la indicación. Se olvidaron, tenía que hacer hace 2 horas. El paciente le hace, ya está en 60, mete. Entonces, ahí viene el problema. Ya no pasa nada, ya le puse sus 5 ampollitas de destroza 33, sí, pero ¿cuánto tiempo estuvo el paciente quemando neuronas? Nadie sabe, 1 hora, media hora, ahí viene el problema. Entonces, por eso les digo que los estudios que han hecho han demostrado que es más dañino
o deleterio, como se dice clásicamente, es más dañino infusión cuando el paciente no está en unidad de cuidados intensivos. En unidad de cuidados intensivos, ¿por qué sí se cumple? Porque una enfermera tiene 2 o 3 pacientes máximo. Ya si no lo hace es una conchuda, ¿no? Generalmente una enfermera para 2 pacientes ya, pero no se pasa. Ahí sí lo puede hacer. Y ni siquiera tiene que hacer mucho esfuerzo. Tiene línea arterial, está tranquilo, ni siquiera tiene que pinchar. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que la vía endovenosa se usa hoy en día con un sistema de bomba, con un sistema de bomba en el mundo que hace su propio control de glicemia. Eso también, todavía no lo tenemos acá. O sea, hay sistemas de bombas que hacen su propio control de glicemia. O sea, se autorregulan. Esa es la misma bomba de insulina que es el tratamiento de elección hoy en día en los diabéticos tipo 1. La vida de los diabéticos tipo 1 ha cambiado totalmente, hace unos 10 o 15 años casi, cuando se inventaron estas... La bomba de insulina existe hace 30 años, ¿eh? Pero se inventaron estas bombas que tienen autocontrol de glicemia. Entonces el paciente ya está conectado todo el tiempo y le pone lo que necesita. Y no va a la hipoglicemia nunca. Es impresionante. Pero eso es muy bueno. Entonces, insulinoterapia intramuscular. Y por último, en el tercer punto que viene, la reposición de electrolitos. Potasio, ¿en quién es más perentorio? Estado hiperosmolar hiperglicémico. En el cetoacidótico más raro. Y el bicarbonato, solo si el paciente tiene un bicarbonato menor de 6 o muy bajo, asociado a un pH muy bajo. O sea, cuando hay daño tisular. O sea, solo cuando hay daño demostrado. O sea, hay la combinación de bicarbonato bajo con pH bajo. Por lo general, menor de 6.9. Entonces, ahí. Y sigue siendo controversial aún así. ¿Ok? Entonces, hidratación, insulina en infusión, si está en una unidad crítica, o intramuscular. O sea, en forma tritada o en forma escalonada. Falla renal. Vamos sencillo.